Queridos y estimados hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Mi nombre es Fernando Salvatierra, soy catequista de la parroquia Cristo Liberador. Bienvenido a este pequeño espacio donde tocaremos el tema de la fe antes de entrar a los 12 artículos del credo. Y lo hacemos como todo buen cristiano católico, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hay 5 preguntas que han surgido dentro del grupo de la confirmación, por lo menos que yo manejo, con relación a la fe. La primera es, ¿qué es la fe? Y para iluminarlos un poquito y fundamentarnos más que todo en el tema de qué es la fe, vamos a abrir el libro de Busquen Hebreo, en el capítulo 11, versículo 1 dice: la fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Es el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. En otros lenguajes bíblicos también dirá: la fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Es decir, la fe es la respuesta del hombre hacia Dios. Es aferrarse con fuerza y convicción, con posición firme a la existencia y a la voluntad de Dios. Esa es la fe según la palabra de Dios. Otra de las preguntas era: ¿cuál es el origen de la fe? Todo tiene un origen. Todo tiene un principio, y el que origina todas las cosas siempre es Dios. Dios es el origen de todo. Y el origen de la fe es comienza con la revelación de Dios al hombre. Es decir, es Dios quien se presenta, ve la necesidad del hombre, su soledad también, sus necesidades, y Dios se revela, se presenta, se muestra. Lo vemos esto en el primer libro del Génesis. Volviendo al tema del libro de los Hebreos, en el mismo capítulo 11, en el versículo 4 dice: por la fe de Abel su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. En el versículo 8 dice: por la fe de Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia, y partió sin saber a dónde iba. La fe sigue siendo la respuesta del hombre a Dios. Por eso la fe tiene 2 aspectos desde su origen. Es el de reconocer y afirmar. El hombre reconoce y afirma que hay un solo creador y que toda la creación se debe a Él, se mueve en base a Él. Otra pregunta era: en la actualidad, ¿dónde nace la fe? ¿De dónde nace la fe? Ahora sí nos vamos al libro de Romanos. En el capítulo 10, ya en el versículo 14 surgían estas preguntas. ¿Cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? Y en el versículo 17 responde Pablo: así pues, la fe nace de la proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. La fe no puede nacer de un vacío, de un silencio nada más. La fe dice que nace del escuchar de lo que proclama el cristiano. ¿Y qué es lo que proclama el cristiano? La palabra de Dios. El cristiano basa su fe en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Nosotros nos basamos nuestra fe en las Sagradas Escrituras. Nuestra fe tiene una tradición viva dentro de la Iglesia Católica. Una fe que viene enseñándonos el gran magisterio auténtico de la Iglesia. Nuestra fe tiene una herencia espiritual de los primeros sacerdotes. Nuestra fe tiene una herencia de santos y santas de nuestra Iglesia Católica. Porque si tengo fe, las cosas no me salen. Vamos a tocar una cita bíblica que tiene mucho quizás que ver el por qué las cosas no nos salen bien. Dice en el libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo del 10, empezamos por el 17, cuenta la historia de un hombre rico que corrió al encuentro de Jesús, se arrodilló delante de él, manifestó que conoce los mandamientos de Dios y que los practica además. Pero aún así en su corazón hay una duda: ¿cómo podré conseguir la vida eterna? Jesús lo mira
con cariño, con ternura, y le dice: vende todo lo que tiene y reparte dinero a los pobres. Ante esta respuesta de Jesús, el hombre se desanima totalmente y se va triste. ¿Por qué las cosas nos salen mal? Porque estamos apegados a la riqueza. Estamos apegados a la voluntad del mundo, a la voluntad de la sociedad, a mi voluntad, y no a la voluntad de Dios. Cuando yo me aferro a la voluntad de Dios, mi vida cambia, mi vida se transforma y nace dentro de mi ser con certeza, con seguridad, aquello que dice en Filipenses 4:14: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién en contra mía? Romanos 8, versículos 31. Pero esas cosas pasan cuando yo me rindo a la voluntad de Dios, cuando yo dejo que la voluntad de Dios esté en mi vida, cuando mi inteligencia está basada en lo que creo de Dios y yo me apego a Dios. ¿Cómo me puedo mantener firme en la fe? La fe tiene que ser nutrida, la fe se nutre de la escucha, la meditación de la palabra de Dios. La fe se nutre aquí primero. La fe se nutre de la oración personal e íntima con Dios. La fe se nutre de la oración comunitaria, como en la primera comunidad de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, donde uno se encuentra con su comunidad y comparte lo que se aprende de la palabra de Dios con la tradición de la iglesia. La fe se nutre de los sacramentos, del sacramento de reconciliación, del sacramento eucarístico y de todos los otros sacramentos. Esperando haber contestado las preguntas de nuestra comunidad, nos vemos en un próximo corto video sobre nuestra fe católica. Dios me lo bendiga. Amén.